La huella de carbono. Antes de entrar a detalle a explicar este concepto, es necesario mencionar de dónde viene, más precisamente de dónde viene el concepto de huella. Este concepto de huella o de footprint fue creado por, es que no sé sus nombres, sí, William Rees y Matthews Wackernagel, no sé si se dice así, pero ellos dos crearon ese concepto de huella o de footprint, principalmente de huella ecológica, producto de un trabajo doctoral de la Universidad de Columbia del Reino Unido. Lo curioso de esto es de que le quisieron poner footprint porque, bueno, este trabajo doctoral se realizó alrededor de los años 1900, donde se presentaba una transición de las computadoras que inicialmente, ocupaban una mayor cantidad de espacio, eran casi que creadas de manera horizontal y por un diseño lo hicieron casi como una torre. Entonces, según relatos de estos doctores en la universidad, les proporcionaron de estos computadores a todos los investigadores. Cabe aclarar que el concepto de footprint es utilizado en la industria de la tecnología, principalmente en el desarrollo de hardware y software. Entonces, se le llama footprint al espacio que ocupa ese hardware o ese software. Por ende, cuando transicionaron de esas computadoras horizontales a las computadoras verticales, redujeron el footprint de los computadores en el espacio del escritorio. Y de ahí es donde nace este concepto de huella, ya que inicialmente ellos lo habían nombrado como capacidad de carga apropiada o cápsulas regionales. Pero ya fue cuando estaban utilizando esto que alguien les dijo como de forma de chiste, como esos chistes así de un sector en concreto, donde le dijeron, hey, redujiste tu huella del computador en este. Que fue ese computador que eran casi como unas torres. De ahí nace ese concepto. Por otra parte, como lo venía explicando, este concepto nace en 1990, principalmente en la aparición de la cumbre de Río 92. Lo que hay que rescatar en esta cumbre es de que se ratifica, se pone en papel que efectivamente el sistema económico que el ser humano está desempeñando es el causante número uno de la contaminación ambiental. Por ende, en la cumbre del 92 se descarta lo que un día dijo Margaret Thatcher de su eslogan de There is no alternative, no hay alternativa, es decir, la globalización, el capitalismo, el sistema económico que tenemos es la única opción. Y en esta cumbre se ratifica que no, que efectivamente ese sistema es el causante de la destrucción del planeta. Así que este concepto de footprint nace en el momento exacto, ya que estos profesionales o estos doctores lo que buscaban era determinar la cantidad mínima que se requiere de recursos naturales para mantener el estilo de vida actual que tendría una persona, determinando así los límites de los recursos naturales. Y para ello, el principio de una huella, ya sea hídrica, ecológica o en este caso de carbono, comprende en comparar la demanda de ese recurso natural con la capacidad de regeneración de ese mismo recurso. Con la aparición de este concepto de footprint o de huella ecológica, como ellos lo mencionaron en su trabajo doctoral, empiezan a presentarse una gran variedad de ramas enfocadas en esto, principalmente la huella hídrica, que ya lo vimos en un video, y la huella de carbono. Este concepto de huella de carbono podría decirse que se mencionó por primera vez en el protocolo de los gases de efecto invernadero, creado por el Instituto de Recursos Mundiales y el Consejo Empresarial Mundial de Desarrollo Sostenible. En este protocolo lo que proporciona es un marco de referencia para las empresas y las organizaciones para cuantificar su huella de carbono mediante la creación de una metodología reconocida a nivel internacional. Ya con este objetivo del protocolo te das cuenta más o menos en qué se dirige la huella de carbono. Aún así, si lo ponemos ya en una definición concreta de la huella de carbono, tendríamos que decir que es una medida de las emisiones directas e indirectas de gases de efecto invernadero asociados a cada una de las etapas del ciclo de vida de un producto, ya sea bienes o servicios, una persona o una empresa u organización. Aquí aparece un concepto que debe ser crucial, que es entender que es los gases de efecto invernadero. Estos son componentes gaseosos generados de manera natural que emiten una longitud de onda específica en el espectro electromagnético infrarrojo. Por ende, estos gases son principalmente utilizados
o reconocidos por generar calor o por emitir calor. Entre estos se pueden encontrar el dióxido de carbono, que es el más reconocido, pero también tenemos el metano o los óxidos de nitrógeno. También en estos, pero no se reconoce como gases de efecto invernadero tan así, son el vapor de agua y el ozono atmosférico. Y asimismo, de los gases de efecto invernadero también se debe tener en cuenta otro concepto muy importante en la huella de carbono, y es el potencial de calentamiento global. Por así decirlo, como el principal problema ambiental o el principal problema que a nivel mundial se está reconociendo es el aumento en la temperatura promedio del planeta Tierra, ocasionados por estos gases de efecto invernadero. Por ende, lo que se busca es reducir la mayor cantidad de estos gases, y en especial aquellos que tienen un alto potencial de calentamiento global o de calentar la Tierra, para decirlo como en palabras más sencillas. Este potencial es un factor de caracterización que describe la fuerza de radiación de este tipo de gases. También hay que aclarar que las unidades de este potencial de calentamiento global se da en emisiones de dióxido de carbono equivalente. Por ende, si vamos a ver el potencial de calentamiento del dióxido de carbono es 1. Si vamos a ver luego de otros gases de efecto invernadero, por ejemplo el metano, que tiene un potencial de 24 veces superior al dióxido de carbono. Y si seguimos así la gran cantidad de gases de efecto invernadero, nos damos cuenta que el dióxido de carbono es, por así decirlo, el de más bajo potencial de aumentar la temperatura. También en esta definición aparece el concepto de emisiones directas y emisiones indirectas. Se definen las emisiones directas, aquellas bajo el control de la empresa que elabora la actividad causante de las emisiones. Y luego tenemos las emisiones indirectas. Estas se pueden clasificar de dos maneras. La primera de ellas son las emisiones generadas por el consumo de electricidad o de calor. Entonces, la fuente de generación de la electricidad o del calor en la cual yo pago por recibir ese servicio, como se podría decir, esas son emisiones indirectas de gases de efecto invernadero. Luego ya tenemos las emisiones indirectas, que podría casi que decirse que no son emitidas por la electricidad o calor por las cuales yo pago, sino son todas esas emisiones de las cuales yo no tengo un control sobre ellas. Entonces pueden ser las emitidas por mis grupos de interés, como pueden ser los distribuidores o los consumidores de mi producto. Hay muchas formas de medir la huella de carbono. Recuerden que dijimos que la podemos medir a nivel individual, a nivel empresarial o a nivel de producto, ya sea de un bien o un servicio. Principalmente en mi caso, para este video nos vamos a enfocar en la determinación de la huella de carbono de un producto. Y una de las formas es mediante la ISO 40067 de 2018. Esta determina la huella de carbono de un producto mediante la elaboración del método de análisis de ciclo de vida. Recordemos que el método de análisis de ciclo de vida determina las entradas y salidas, así como los impactos potenciales de un producto o servicio. Y esta evaluación consiste en la vinculación de esos datos de entrada y salida con ciertas categorías de impacto. En este caso, las categorías de impacto que se van a tener son los de gases de efecto invernadero, las emisiones de gases de efecto invernadero. Por ende, en este caso el análisis de ciclo de vida sería determinar las emisiones de gases de efecto invernadero producto de las entradas y salidas de mi proceso productivo. Sin embargo, para llevar a cabo la vinculación entre mis datos o del inventario de mi producto o servicio y, en este caso, la huella de carbono, necesitamos un método, y existen una gran cantidad de métodos. En este te voy a mencionar los dos más reconocidos. El primero es el PAS 2050, creado por el Instituto de Estandarización Británico, que básicamente es como una norma detallada que relaciona la estandarización del análisis de ciclo de vida por la ISO 14040 y la huella de carbono. Entonces funciona también como un complemento y como esa vinculación entre la huella de carbono y nuestros datos de entrada y salida del producto que se seleccionó. Y el segundo método es el modelo de entradas y salidas, creado por el Centro de la Cuantificación de Sostenibilidad. Este método lo que determina es la huella de carbono de ese producto o servicio, teniendo en cuenta su precio.